Bueno, nosotros lo que vamos a trabajar ahora es con la rodadura. La rodadura es lo que le ocurre a una rueda cuando se está girando sobre una superficie, cuando no hay deslizamiento de la rueda con respecto a la superficie. Es decir, rodadura significa de que si yo tengo aquí esto gira sin desplazarse, si no hay traslación, solamente hay rodamiento. Nosotros vamos a ver que cuando pasa una rodadura, o sea, cuando esto se traslada sobre esta superficie, el desplazamiento de la rueda en un ciclo, o sea, a lo largo de toda una circunferencia, va a ser exactamente igual al desplazamiento del centro de masa. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar este punto que está acá. Ustedes ven que está marcado todo en cuadraditos. Puse un adhesivo, una cinta adhesiva, para evitar que haya deslizamiento. Y voy a provocar el rodamiento de esta rodadura sobre esta superficie sin traslación, sin deslizamiento. Yo lo que estoy haciendo es aumentando la fuerza de fricción y como ven, a medida que yo estoy girando, acá por ejemplo llegué exactamente a medio perímetro. Siga girando, sigue girando, sigue girando y van a ver que acá llegué a 3/4 del perímetro, sigo girando, sigo girando, sigo girando, sigo girando y en este punto que está acá, exactamente en este punto que está acá, llegué a un ciclo, o sea, a una circunferencia completa. O sea que lo que se trasladó en una revolución, la rueda, fue toda esta distancia. Ahora vamos a ver qué ocurre con el centro de masa. El centro de masa de esta ruedita. Espere que... Ahí está. Tengan cuidado porque tiene que estar, pero no mucho, porque si no... Bueno, acá ven, empezamos exactamente lo mismo. Entonces voy a empezar a hacer el mismo tratamiento. Voy a estar girando sobre la superficie, o sea, voy a estar haciendo rodar sobre la superficie, y lo que está marcando en el medio es el centro de masa, y como podrán ver, si bien la rueda sigue girando a lo largo de la superficie, sin deslizamiento, a tal extremo que miren, llegué exactamente al mismo punto, y entonces ahora vamos a sacar el entrepen, vamos a ver qué es lo que pasó. Y observen, la distancia del centro de masa y la distancia de la rodadura, o sea, del perímetro trasladado sobre la circunferencia, es el mismo. Por lo tanto, si el desplazamiento, el delta X que se produce tanto en la traslación como el delta X que se produce en la rotación son iguales, la diferencia entre estas dos cosas tiene que ser exactamente la misma. Es importante. Bueno, recordemos que recién dijimos que cuando yo provocaba el desplazamiento sobre una superficie de esta rueda, siempre en contacto con el pavimento, vamos a decir, o sobre la superficie con que se está deslizando, encontramos que la distancia que recorría en una revolución era igual a la distancia que se desplazaba el centro de masa. Observen lo siguiente. En primer lugar, dijimos nosotros que la distancia que se desplazaba el centro de masa, que llamamos delta X, tiene que ser igual a la distancia, el perímetro, que era 2pi por el radio. Esta es si fuera un ciclo completo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me desplazo solamente un pedazo de este ciclo? No todo, vamos a achicar el ciclo, vamos a achicar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar que el delta X para este nuevo desplazamiento, este pedacito de acá, va a ser igual. En lugar del 2pi, va a ser la variación de ángulo, el delta tita, o sea, pasamos de ángulo cero al que sea, ¿verdad? Y multiplicado por el radio. Esta ecuación, este valor lo tenemos. Si ahora nosotros dividimos de los dos lados, porque lo hacemos en el mismo tiempo, es decir, yo digo el tiempo que demora en ir desde este punto hasta este punto, el tiempo fue delta t, ¿verdad? Entonces yo te voy a decir que el delta x
El tiempo que se estuvo desplazando el centro de masa dividido el delta t va a ser igual a el arco de circunferencia, que lo podemos calcular como delta tita multiplicado por r, y todo esto también en el mismo tiempo, porque el tiempo no cambió en ninguno de los momentos. Entonces, si yo veo acá, esta expresión de desplazamiento en función de tiempo, nosotros llamamos velocidad. Es un vector. Esto que hicimos acá, primero, ahora tenemos que reconocer que todo es un vector, todo es una magnitud vectorial. Y por supuesto que la velocidad es un vector. Y esta velocidad es la velocidad del centro de masa. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a también otro vector que es la variación del ángulo, que es un delta tita dividido delta t, va a ser la velocidad angular. Y esto multiplicado por el valor de r. Esta expresión es importante porque nos relaciona la velocidad angular de una rodadura con la velocidad del centro de masa. Ojo con lo siguiente, esta expresión, que es esta que dice velocidad, esta siempre es igual, o sea, la velocidad tangencial con la velocidad angular siempre es la misma. Pero en el caso que la velocidad tangencial es, sustituimos velocidad tangencial por velocidad centro de masa, es cuando hay un desplazamiento. Fíjense que si yo ahora, por ejemplo, esto, en realidad de desplazarlo, yo lo hago girar, acá hay una velocidad angular y una velocidad del centro de masa cero, porque está girando sobre una posición. Por supuesto que se cumple que velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, pero estamos viendo un caso particular, y es que cuando hay una rodadura, cuando hay un desplazamiento, donde el centro de masa se produce una traslación. En este caso no hay traslación del centro de masa. Estamos girando. Se cumple que la velocidad angular y la velocidad tangencial, o sea, la velocidad tangencial de este punto y la velocidad angular son iguales. En nuestro caso, estamos estudiando es cuando hay un desplazamiento, es decir, cuando yo giro y me voy moviendo hasta acá. A tal extremo es así, que cuando esto se está moviendo para acá, como con respecto a la superficie de contacto, este punto de acá tiene cero, o sea, no se mueve, la velocidad en este punto es cero, con respecto a la superficie. Y este punto que está acá va a tener una curva de este estilo. Vamos a ver si de esta forma, ¿verdad? Bueno, y cada uno de los puntos que están en contacto siempre vale cero. Por supuesto que la velocidad va a ser mayor que la velocidad del centro de masa. No compliquemos más la historia. Lo importante es tener presente que esto se cumple y es muy importante cuando trabajemos en energía rotacional y energía de traslación. Una vez que hablamos sobre la rodadura y un objeto que rueda sobre una superficie sin deslizamiento, vamos a calcular cuál es el tiempo que demora un objeto que rueda sobre un plano inclinado sin deslizamiento. Lo que vimos recientemente, pero vamos a hacer un ejemplo. Yo ya lo tengo hecho para evitar la mole de tener que escribir, que demoramos un montón. Yo acá tengo una plataforma que tiene un ángulo θ con la horizontal y tengo un objeto, un cilindro. Esto es un cilindro, eso sí lo voy a dibujar acá para que ustedes lo vean. Es un cilindro macizo de radio R. El radio del cilindro este es R y tiene una masa M. Un cilindro macizo de masa M tiene un momento de inercia que se calcula como un medio de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. Si gira con respecto a su eje central. Recuerden de que esto está girando sin deslizar. Bueno, vamos a calcular nosotros el tiempo que demora en llegar acá abajo, a ver si estamos haciendo los cálculos bien o no. Para ello, ¿qué tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta la longitud de la pista, que le llamamos L, el momento de inercia del cilindro, y la altura a la que se encontraba el cilindro, que va a depender del ángulo θ. Lo que nosotros sabemos es que parte del reposo y que tiene una aceleración, el centro de masa, A.
que es la que nosotros vamos a calcular midiendo el tiempo de que recorre este cilindro sin deslizarse. Bueno, decíamos entonces que la energía mecánica en el punto de inicio, en el cero, tiene que ser la energía mecánica al final. La energía mecánica en el punto de inicio, como está quieto, es solamente la energía potencial gravitatoria. Mientras que aquí debajo gastó, entre comillas, toda su energía potencial gravitatoria en energía cinética traslacional del centro, que lo calculamos con el centro de masa, más la energía cinética rotacional. La energía cinética traslacional va a ser un medio de la masa del cilindro por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y nosotros sabemos que la energía rotacional es un medio de el momento de inercia para un cilindro que se desliza sobre, que gira sobre su eje, ¿verdad? Un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Como vimos que la rueda sin deslizar, la velocidad traslacional, la del centro de masa, va a ser igual a la velocidad rotacional por el radio. Entonces sustituimos en esta ecuación todos los valores. mg por h, un medio de mv cuadrado, más un medio de momento de inercia, este que está acá arriba, y en lugar de poner la velocidad angular, ponemos la velocidad tangencial del centro de masa al cuadrado y el radio al cuadrado. Recordemos que estamos hablando de un cilindro que no desliza, que está permanentemente pegado a la pista y gira permanentemente igual. Haciendo cuentas, no queda esto que está acá. Como podrán ver, se van las dos radios del cilindro y como las masas están en todos lados, desaparecen y me queda esta ecuación que G por H es igual a un medio de la velocidad del centro de masa más un cuarto de la velocidad del centro de masa, ambas al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa, de este cilindro, depende solamente de la altura. Y eso ya lo sabíamos. No depende ni es decir, vamos de vuelta. Depende solamente de la altura para este caso particular, donde no hay deslizamiento, donde solamente, es decir, esta ecuación, donde no hay deslizamiento, donde solamente hay rotación con respecto al eje del cilindro. Bueno, si sustituimos acá el valor de h, fíjense que h va a depender de esta distancia y el seno de este ángulo. Me va a quedar, si pudiera sustituir este h por esto, L seno de tita. ¿Está? Bueno, como esto se está moviendo abajo con un movimiento uniformemente acelerado, yo puedo saber que, ¿qué puedo saber? Puedo saber que la velocidad final menos la velocidad inicial, ambas al cuadrado, van a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia recorrida del centro de masa. Entonces, si yo igualo esta velocidad con esta velocidad, que es la misma, me queda esta ecuación que está acá, voy a desaparecer la L y me queda que la aceleración solamente va a depender del ángulo y de la aceleración de la gravedad, por supuesto. No depende de la masa ni del radio. Entonces vamos a demostrar si esto es verdad, si esto es así. Para eso hicimos la experiencia que ustedes la van a ver filmada y pusimos un ángulo de 3 grados, un largo de la pista de 1,46 m y después de 5 corridas nos dio un tiempo promedio de 2,88 segundos. Nosotros con estas ecuaciones que están acá, vamos a evaluar el tiempo estimado, el tiempo calculado, y lo vamos a comparar con el tiempo que nos dio en la práctica. Bueno, como dijimos que la aceleración dependía de 2/3 de g por seno de tita, y yo sé el ángulo, me queda que la aceleración es de 0,3423 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración del centro de masa. Y también sé que la distancia recorrida, en nuestro caso L, es este largo de la pista, va a ser un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá un tiempo calculado, sustituyo por los valores que tengo acá, y me da que el tiempo calculado fue de 2,92 segundos. Obsérvese que yo, después de 5 corridas, me di un tiempo promedio de 2,88 segundos. Por lo tanto, me da una incertidumbre de un 1 porcentual, ¿no? De 1,4%. Entonces el tiempo medio está correcto. Todo esto parecería que me da bien. Bueno, espero que sea útil y está. Arriba vamos a mostrar cómo hicimos un pedacito, porque van a ver pasar solamente el cilindro en la pista.